Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, como en la tierra. Te pedimos que nos ilustres con ayuda de aquí nuestro hermano, que nos ilustre sobre la clase que va a dar hoy, que nos ayudes a comprender que es el mensaje que nos quiere dar y el propósito también del mensaje. Todo eso lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Arel. Continuamos con nuestro estudio de 2 de Corintios. Para los que no están muy familiarizados con el estudio de esta carta, básicamente, ¿qué es lo que estamos estudiando? La iglesia de Corinto era una iglesia plagada de pecados. ¿Por qué? Porque alrededor de ella, en la ciudad donde estaba, era una ciudad en la que se pecaba pero con ganas. Incluso hasta utilizaban la palabra corintianizar para hablar de mujeres sensualonas que se metían a vender sus cuerpos para adorar a los ídolos. Y entonces muchos marineros llegaban a este lugar, estaban ahí un ratito adorando a los ídolos, y parte de esta comunidad pues también formó parte de la iglesia. Entonces, pues para ellos era normal el vivir así, vivir de una manera cerda, una manera marrana. Y Pablo pues le habla a esta iglesia y les está explicando diferentes cosas que tienen que saber. Pero en específico en esta última sección, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, Pablo habla de sus credenciales como apóstol verdadero. No las basuras que vemos hoy en día de que va a venir el apóstol, de que el superapóstol que representa a Jesús. Esos son charlatanes, esos son tontos que se hacen llamar apóstoles. Apóstoles, ya dijimos, eran un tiempo determinado seleccionados por Jesús con un ministerio específico. Ahorita ya no hay apóstoles. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes deben creer a mi apostolado, no a los falsos maestros a quienes les están haciendo caso. Y esos falsos maestros habían convencido de tal manera a la iglesia que la iglesia había quedado ciega ante las enseñanzas falsas de estos maestros engañosos. Entonces, estamos ya en la última parte de nuestro estudio de 2 de Corintios, capítulo 13, y ahora, perdón, no se pasa aquí, bendito de benditos. Permítanme cambiarle acá. Voy a cambiar vista de moderador, PowerPoint. Aquí está. Ahora sí se ve. Alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Iglesia santificada. Ya se ve. Muy bien. Entonces, el objetivo de que Pablo les enseñara sobre esta cosa tan importante era porque quizá era de las cosas más importantes que podríamos nosotros mencionar como cristianos. Que la iglesia sea santa era la meta de Pablo. Pablo quería que la iglesia creciera en santidad y lo había hecho a través de 4 cosas que hemos visto hasta ahorita. 1, el arrepentimiento. Si los corintios seguían pecando, Pablo les dice, ustedes tienen que arrepentirse y dejar ese pecado. Número 2, si no se han arrepentido, voy a entrar yo como apóstol y voy a meter a disciplina. Número 3, ustedes van a recordar quién les habla, porque hablo con la autoridad de Dios y ustedes deben respetar esa autoridad. Y por último, de lo que estamos hablando ahorita es de la autoevaluación. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque nos puede revelar Dios pecados que nosotros no estamos conscientes de haber cometido. Pero también la Biblia te dice, autoevalúate, es decir, tú crea conciencia, tú pregúntate a ti mismo si has creído de manera correcta, porque ¿qué está en juego? No está en juego nada más el que pertenezcas a un grupo, no está en juego nada más que tengas amigos cristianos, está en juego tu salvación. Será catastrófico que termine tu vida y te des cuenta que tu fe estuvo mal, o que no tuviste fe real, o que no creíste en la persona correcta. Y eso ya no tienes cómo remediarlo, ya no tienes cómo regresar. Señor, dame otra oportunidad, me regreso a la tierra. Ya no, Dios te da una sola oportunidad y tienes que aprovecharla bien. Los capítulos del 1 al 9 hablaron de manera, pues vamos a decir leve. De los 10 hacia el 13, Pablo habla con una manera más fuerte. Y ahorita estamos en este último capítulo, vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Esta es la tercera vez que los visito y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita, ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber ¿qué dice acá? Si su fe es genuina. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje que hemos tenido ya por algunas semanas. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina.
Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Y entonces Pablo les está diciendo acá, ustedes como cristianos, si se ponen a prueba y se preguntan si su fe es verdadera, ¿de qué van a estar seguros? De que Cristo habita entre ustedes. Los católicos dicen una tontería, dicen, no podemos saber con seguridad si sí tenemos la gracia de Dios o no. ¿Ustedes qué responderían? Claro que puedes saber con seguridad. ¿Por qué lo dice? La Biblia lo dice. Veíamos la vez pasada en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo les está diciendo, oigan, si ustedes se analizan, si ustedes consideran si su fe es real, ustedes estarán seguros de que tienen la salvación. Pero, ¿qué tal si no pasan esa prueba? Se darán cuenta de que ustedes en realidad no son salvos. Que tal vez vinieron a la iglesia muchas veces, escucharon el mensaje muchas veces, pero nunca confiaron en Jesús como su Salvador. Y entra la pregunta entonces, ¿qué es la salvación? Porque a veces escuchamos esto una y otra vez en la iglesia y pensamos que ya somos salvos. Pensamos que estamos en el camino correcto, pero nos damos cuenta que en alguna cosa podemos estar fallando. Seguramente les ha pasado esto a ustedes. Más o menos yo cuando tenía 14, 15 años me entró una duda. Si mis papás fueran testigos de Jehová, si fueran mormones, si fueran musulmanes, ¿yo qué creería? Pues que el ser testigo de Jehová, el ser mormón, si fuera musulmán, pues sería lo correcto. Se los he compartido un montón de veces esto y tal vez les ha surgido la misma duda. ¿Qué tal si mis papás están equivocados? ¿Qué tal si estoy en una iglesia que predica puras mentiras? ¿Qué tal si nada más el pastor es como los de la televisión que quieren sacar el dinero? ¿Qué tal si me han engañado toda mi vida? Es más, tal vez ellos mismos están engañados. ¿Qué tal si mis papás no son lo suficientemente inteligentes para llevarme a un lugar correcto? Entonces, surgen algunas cosas que yo leí en un folletito, en una cosa que está muy buena, está muy breve, pero habla de unos principios. Tenemos 3 palabras, verdad, fe y sentimientos. Las verdades los puse aquí hasta abajo porque son el cimiento de las cosas. Hay cosas que son verdad y aunque la gente diga, es que para mí no es verdad, pues es porque está medio sonso, porque comió muchos chilaquiles echados a perder esa persona y su cerebro está trastornado. Las verdades son cosas que no cambian, cosas que son seguras. Sobre ellas yo debo poner mi fe, ¿correcto? Y sobre esa fe voy a desarrollar sentimientos. Pero muchas veces estamos tan emocionales y decimos, ay sí Señor, gracias, te alabo, te adoro, te bendigo. Pero en realidad no adoramos a Dios, ni lo alabamos, ni nada, porque nuestros sentimientos cambian. Y a veces también puede ser que nos sintamos que no somos salvos. Les ha pasado seguramente. No he creído. No soy salvo. No puede ser que una persona tan miserable como yo haya recibido la misericordia de Dios. La verdad es que debemos poner nuestra fe en las verdades, en aquellas cosas que ya la Biblia estableció, que si crees en Jesús como tu Salvador, eres salvo. Y como resultado vas a tener sentimientos de paz, vas a decir, sí, mi salvación está segura en Dios. Así que les puse algunas cosas que caracterizan la fe verdadera. Y aquí va a ser al contrario, no les voy a dar yo la respuesta. Pronto ustedes lo van a ver según lo que nos dicen las Escrituras. Por eso les puse unos numerotes ahí grandotes en verde, para que ustedes puedan ver, según lo que nos dice la Biblia, qué significa creer realmente. Creer para ser salvo. Porque ya dijimos en la clase anterior, ¿los demonios creen y son salvos? No. Hay gente que simpatiza con el conocimiento. Por ejemplo, los fariseos se creían unas personas muy religiosas, muy justas, ¿y eran salvos? No. Jesús los condenó como hipócritas, como gente, hijos de Satanás. Así les decía. Entonces, ¿cómo ustedes sabrán que están en la fe correcta? ¿Cómo ustedes sabrán que han puesto su fe en la verdad correcta? Aquí nos lo dice algunos versículos que le puse. Mateo 5:3, que nos dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Abajo les puse, bienaventurados los pobres en espíritu, en la versión Reina Valera 60, porque de ellos es el reino de los cielos. Está muy fácil este versículo. Primero que nada, para poder tener una fe real, una fe verdadera, para poder ser salvo, ¿de qué te tienes que dar cuenta según este versículo? Cuando una persona te diga, oye, yo quiero creer porque tú eres cristiano, yo me quiero acercar a ti, explícame cómo recibo vida eterna. Primero, ¿qué le tienes que decir? Que tenemos una necesidad espiritual. Eso, estás en bancarrota espiritual. Estás muerto espiritualmente. No estás en coma, no estás agonizando, no estás con cáncer terminal. Dice la Biblia, estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces te tienes que dar cuenta de eso. Aquí dice, bienaventurados, dichosos son los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Los que son pobres en espíritu se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Entonces cuando un amigo se te acerca, oye, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Lo primero que le dices es,
necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que te perdone tus pecados. Esa es la primera cosa de la cual hablamos. Y si ustedes analizan el Sermón del Monte, que tiene un montón de versículos, pero empieza Jesús con esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que se dan cuenta de su miseria espiritual, porque de ellos dice, es el reino de los cielos. Y trae consecuencias. Los siguientes versículos 4, 5, 6 van derivando de eso. Dice, Dios bendice a los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. Si tú te das cuenta que necesitas un Salvador, tu espíritu se quebranta. ¿Y qué dice la Biblia? No te preocupes, porque vas a ser consolado, vas a recibir paz. Versículo 5, Dios bendice a los que son humildes. ¿Por qué? Heredarán toda la tierra. Entonces, el primer paso para tener una fe verdadera, ¿cuál es? Pues darse cuenta de tu necesidad espiritual. Darse cuenta de que eres un pecador que necesita perdón. Versículos 7 y 8 del mismo pasaje dice, si vivimos en la luz así como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Perdón, este es de 1 de Juan. Entonces, noten lo que está diciendo el apóstol amado, el discípulo amado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Estás engañándote, estás en oscuridad. Pero por el contrario dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Lo primero que tienes que hacer tú, como un miserable pecador, como un gusano que se merece el infierno, ¿qué tienes que hacer? Darte cuenta de que necesitas un Salvador. Señor, sí, estoy hundido en mi pecado. ¿Sí? Necesito un Salvador. Y por mí mismo no puedo llegar al cielo. ¿Por qué? Porque estás muerto, tú no puedes hacer nada. Eso es lo primero que nos tenemos que dar cuenta. Entonces, primer paso, si lo pudiéramos resumir a alguien que nos pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le podría responder? Ahí se lo puse ya en verde. Darte cuenta de que tienes pecado. ¿Cómo sabes de que no has estado en una iglesia falsa, en una iglesia equivocada, en una iglesia mentirosa? Porque hay iglesias que no te hablan del pecado, que no te dicen, oye, has enfrentado a Jesús, oye, has hecho cosas que lastiman a Dios, que no le agradan a Dios. Entonces, aquí primero te das cuenta de tu pecado. Y en esta iglesia se predica el pecado. Se predica que necesitas un Salvador. Número 2, a ver si me dicen cuál sería la segunda parte. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque dice, ellos serán saciados. Vamos a ver otros versículos, están muy sencillos. En 1 Timoteo 2:19 dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos, es decir, conoce a los que son salvos. ¿Y qué significa? Lo segundo es, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de maldad. Con estos dos versículos, ¿qué me podrían decir? Primero, alguien se da cuenta de que necesitas un Salvador, de que estás perdido en tus pecados. Número 2, si alguien te dijera, oye, ¿qué tengo que hacer? Me da flojera ir a la iglesia los domingos, me da flojera leer mi Biblia, me da flojera obedecer a Dios. ¿Qué le puedes decir? Estos versículos, ¿qué nos dicen? Dios ya conoce a los que son suyos, Dios ya conoce a los que son salvos, Dios ya conoce a los que han reconocido su necesidad de un Salvador. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué va a hacer la persona que nace de nuevo, que cree en Jesús, que ha puesto su fe en un Salvador que le puede dar justicia? Repito los versículos, a ver, porque pueden estar muy difíciles para ustedes, pero nada más analícenlos. Chequen. Dios bendice a los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. ¿Se acuerdan cuando prediqué los que estaban aquí? Creo que no eran nada más que Mico y Mau. Tal vez Clarita estaba, no sé si estaba en Tijuana. Hace como un año, año y medio, hablé de Martín Lutero. Martín Lutero, el que se conoce como el reformador, no fue el primer reformador, quizá fue el principal. Él tuvo una pregunta. ¿Cómo puede un hombre ser justificado? ¿Cómo puede uno ser hallado justo delante de Dios? Y encontró lo que actualmente pues fundamenta la fe cristiana. Aquí está hablando de justicia. ¿Cómo puede un hombre tener esa justicia? Bueno, primero que nada te dice, cuando tú quieres esa justicia, Dios te va a dejar con hambre, Dios te va a dejar con, bueno, querías eso, pero no lo vas a tener. ¿Sí? ¿Dice así? No, aquí dice, ¿quieres justicia? ¿Quieres realmente presentarte delante de Dios sin pecado? Primera parte te dice, lo vas a lograr, serás saciado. Tu necesidad va a ser satisfecha. La primera parte es reconociendo que eres pecador y necesitas un Salvador. Pero la segunda es, cuando tú eres justificado, aquí nos dice, la última parte de este versículo,
Todos los que pertenecen al Señor, dice aquí, deben apartarse de maldad. El resultado natural es que una persona que se da cuenta de su necesidad espiritual de creer en Cristo, de tener un Salvador, como consecuencia, ¿qué va a hacer según este versículo? Va a apartarse del pecado. Su vida va a decir, ya no puedo yo seguir viviendo en este pecado, en este asco que me mantuvo lejos de Dios tanto tiempo. Yo necesito vivir diferente, necesito vivir con justicia, necesito apartarme de maldad. Ahora, tú por ti mismo, por tus propias fuerzas, ¿puedes lograr eso? Tú puedes derrotar el pecado y la tentación, y cuando tienes aquí la oportunidad de entregarte a la maldad, puedes decir, no, ¿sabes qué? Me aparto del pecado. ¿Puedes hacerlo? Claro que no. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para hacer eso. Entonces, como ya dijimos en el arrepentimiento es como una serie de eventos que se van a presentar a lo largo de tu vida cristiana, porque invariablemente vamos a caer en pecado. Pero el cristiano debe entonces apartarse de la maldad. Debe desear esa justicia de Señor. Ya me di cuenta de mi pecado y Jesús me dio justicia. Yo quiero seguir viviendo según esa justicia. Ya no quiero seguir más siendo ese cerdo que se revuelca en el lodo. Ya no quiero ser más ese borracho que está asfixiado en su vómito. Ya no quiero yo más vivir esa vida miserable. ¿Qué quiero hacer como cristiano? Quiero obedecerte, Señor. Sí, me va a costar trabajo, me va a costar burlas de los demás, me va a costar esfuerzo, sí, pero quiero hacerlo, Señor, porque ya me salvaste. Porque quiero que mi vida entonces te agrade. Eso es reflejo de la fe verdadera. Los voy a dejar con la última, porque ya se me están así congestionando de información. La tercera cosa, y con la cual vamos a terminar el día de hoy, es... Ustedes me van a decir qué es. Lucas 14 nos dice, una gran multitud seguía a Jesús. Noten, hay mucha gente que se dice seguidora de Jesús, Una gran multitud, muchas personas seguían a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. A ver, ¿qué Jesús estaba exagerando acá? ¿Debo aborrecer a mi papá? Pues no me dice que debo amar y que si aborrezco a mi hermano no puedo amar a Dios. Aquí tiene un sentido de preferencia, según Charles Riley. Nos dice que cuando tú amas a Dios, quizá haya gente que se te oponga incluso en tu misma familia, pero tú vas a decir, lo más importante en mi vida, ¿quién es? Dios. Entonces, aunque mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi hija se opusieran, yo voy a seguir en el camino de Dios. Qué bendición cuando tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana te impulsan a crecer en las cosas de Dios. Pero aquí Jesús te está diciendo, tu vida va a significar sacrificio. Si quieres seguirme, dice Jesús, si quieres ser mi discípulo, ¿qué significa? Que tomes tu cruz y me sigas. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. A veces pensamos en Jesús como, por favor, no te alejes de mí, por favor, no me dejes, por favor, sigue siendo cristiano. Y los cristianos ya no quieren seguir siendo cristianos, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren obedecer. Les ha pasado a mí, sí. Jesús dice, hazlo considerando lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminar. Ahí está el cristiano que empezó la iglesia, pero miren, ya no siguió en la iglesia. Ahí está el tonto que dijo que quería obedecer a Dios, pero miren, está en la cantina, está con sus amigotes, está pecando con las mujeres. Ahí está ese tonto que no consideró bien lo que significaba ser cristiano. Entonces, por último, si pudiéramos resumir, ¿cuál es la actitud de un verdadero seguidor de Jesús? ¿Cómo podríamos decir? Deseo de someterse a la autoridad de Dios. Señor, no te entiendo y para mí es difícil no seguir pecando, no hacer lo mismo que mis amigos, pero tú me lo dices, pues te voy a obedecer. Me cueste trabajo o no, te voy a obedecer. Entonces, si se te acerca un amigo y hace la misma pregunta ancestral, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Cómo podrías resumir tu respuesta? Primero que nada dijimos, date cuenta que eres un pecador. ¿Has pecado? Sí. ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Te has enojado? ¿Has dicho groserías? Sí. Segundo paso, ¿qué es? ¿Quieres ser justo? ¿Tienes necesidad de justicia? ¿Quieres que alguien te limpie de tu pecado? ¿Quieres que alguien te presente delante de Dios sin pecado? ¿Tienes quién? ¿Quién es esa persona? Jesús. Oye, pero Buda también era bueno. Oye, pero Mahoma era bueno. Sí, pero no son Dios. Jesús sí es Dios. Porque también tenemos que hablar qué tienes que creer de Jesús. Lo vamos a ver más adelante.
Y número 3, oye, entonces sí quiero tener la vida eterna. ¿Qué le tienes que advertir a tu amigo? Por ahí dicen que no debes utilizar el dedo para señalar. Yo creo que aquí sí valdría la pena. Te pones enfrente de tu amigo y le dices, ¿estás consciente que seguir a Jesús va a significar sacrificio? ¿Estás consciente que tener un compromiso con Él va a significar someterte a tu autoridad? Porque si no van a decir como ese tonto, mira, iba a construir el edificio, pero se quedó en los cimientos. ¿Qué es falto de sapiencia? ¿Estás consciente que ser cristiano, que seguidor de Jesús, te va a costar? Y no estoy hablando de dinero. Te va a costar sacrificio, te va a costar lágrimas, te va a costar que algunas personas se pongan a ti. ¿Estás consciente de eso? Bueno, sí, iríamos a la cuarta, pero repito, lo vamos a ver después. Y también vamos a ver de la palabra creer. Muchas veces se menciona creer. En el libro de Juan, más o menos, en la Reina Valera está unas 100 veces la palabra creer. ¿Pero qué significa creer? ¿Por qué nosotros creemos y somos salvos, mientras que los demonios no creen y son salvos? Digo, creen y no son salvos. ¿O por qué los fariseos fueron condenados por Jesús? Ellos decían creer en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre creer? ¿Qué debemos creer de Jesús? También lo vamos a mencionar. ¿Dudas hasta aquí? Claro, ¿verdad? Muy bien. Nos despides en oración. Mau, por favor, con voz potente y poderosa. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de Mario y también gracias por la vida de estos chicos. Te pido que tú les ayudes en esta semana y que podamos entender, Señor, tu palabra, y lo cual es tan profundo, que podamos practicarla en nuestra vida diaria, Señor. Gracias te damos por esta clase y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.